este que estamos armando es plasmar un poco en audio lo que siempre estamos conversando off the air, Off the record. off the record, y discutir cosas, charlar sobre noticias, novedades, temas de actualidad más relacionados con criptomonedas, tecnología, ciberseguridad, Inteligencia artificial. inteligencia artificial, que es lo que se viene, o lo que ya está, que ya nos está comiendo los talones. Así que para empezar, bueno, ese listado, ese checklist que tenés en la mano, lo hizo ChatGPT, porque le dije, haceme un checklist de todas las cosas que yo debería tener en cuenta a la hora de hacer un podcast. Y le dije además dos o tres cositas, dos o tres ejemplos de qué era más o menos lo que yo estaba buscando, porque una de las cosas más importantes de la inteligencia artificial es que vos le tenés que Sí, explicar qué es lo que querés. Y claro. mientras mejor se lo decís, mejor va a ser Mejor el respuesta. resultado. Entonces, en este caso, fue muy gracioso porque lo que yo le pregunté fue, hazme un checklist de todas las cosas que tengo que hacer durante un podcast. Por ejemplo, presentación del podcast, presentación de los temas, presentación de los invitados, tanda musical, un diálogo como especie de obra de teatral o dramatización de un caso particular. Entonces me tira, aquí tienes un checklist de elementos que puedes considerar. Y me tiró una lista. Entonces yo le dije, ¿me puedes regenerar ese checklist en formato HTML? Porque en código plano no me sirve. Entonces me generó en formato HTML, pero como bullet list. Entonces le dije, ese código tiene bullet list y no checkbox. El bullet list son las viñetitas, el puntito. Y yo lo que quería era el checkbox para poder ir tildando a medida que íbamos pasando por el podcast, ir tildando las tareas que habíamos ejecutado. Así que me generó y me dice, mil disculpas por la confusión, aquí tienes el código HTML con checkboxes en lugar de bullet points. Todo esto en español, me lo entendió, me dio el resultado, pero se lo tuve que pedir en tres maneras diferentes. Si yo hubiera sabido que iba a ser así, en la primera oración le hubiera especificado todas las características del resultado que yo esperaba. Bueno, Así que eso es una de las cosas. eso forma parte de lo que es aprender a interactuar con ChatGPT. A medida que vos vas incorporando toda esa información, los resultados van a ser mejores. Sí, Va enriqueciendo tu relación con la máquina. sí, yo creo que es una especie de práctica sobre cómo hay que pedirle las cosas a ChatGPT y también viene de la mano sobre cómo uno le tiene que pedir las cosas a la gente, porque ya vemos que por ahí uno dice algo o pide algo y se malinterpreta, se entiende mal y el resultado no es el esperado, ni el tuyo ni el de la otra persona. Bueno, el tema de la comunicación me parecería un excelente tema para una charla específicamente de eso. Bueno, anotamos acá, voy a anotar comunicación, ¿con S o con C? Con ese. Ah, con Mi ese hijo, lápiz escribo. lápiz, con Z entonces. Eh, Gustavo me dijo, papá, lo que más te va a costar para el francés es hablar bien. Y la verdad que yo no le entendí qué me quería decir. Porque te lo dijo en francés. Aparte, es impresionante de mal que hablamos. Pésimo, pésimo. Eso lo dirás por vos. Bueno, yo soy un desastre. Y es increíble cómo a partir de esa aplicación que no nos gusta, toda la gente cree porque te pidió algo por WhatsApp, ya está. Y están convencidos que lo que dijeron, vos lo entendiste. Sí, tal cual te lo dijeron se tiene que entender. O sea, dan por sentado que no hay una ambigüedad. No, ni Y en la mayoría siquiera, de los casos la hay. y ni siquiera se preocupan de estar claramente especificado si está hablando en pasado, en presente o en futuro. Ni siquiera toman ese detalle. No, puntuaciones, bueno, ni hablar de los errores de Ni ortografía, hablar. que a la hora de la comunicación pueden pasar desapercibidos, pero
Sí, la puntuación por ahí tiene mucho que ver con lo que uno quiere expresar. Así es. No, es terrible. Creo Así que que, la puntuación se perdió con los mensajes de texto porque era bastante difícil en el teclado de los celulares antiguos. Era difícil poner signos de puntuación. El signo de apertura, de admiración y de pregunta casi no se utiliza. Se dejó de utilizar hace ¿dónde mucho. está el de apertura? Bueno, este es un teclado en inglés, pero el de apertura está en esta tecla. Bueno, seguí buscando, si no, te tenés que imprimirte la No, el tecla de otro día, vos ejecución. tenés razón. Vos la vez pasada me dijiste, en español tiene que tener signo de apertura de admiración y signo de cierre. Claro, porque si no puedes decir Entonces, en español, tiene que tener signo de apertura y de admiración, signo de apertura y de cierre, porque si vos decís de cierre, le estás dando la connotación de pregunta, pero empezó siendo una afirmación. Y eso pasa cuando uno lo lee. Entonces empieza la frase, en español tiene que tener signo de apertura la pregunta. Y puedes decir en español, tiene que tener signo de apertura la pregunta. No es lo mismo. Entonces, uno sabe que está preguntando porque empieza con un signo de pregunta. Yo no sé en inglés cómo hacen, calculo que leen primero todo o a golpe de vista ya se ve el signo de pregunta al final, pero y en español tenemos, con la admiración pasa lo mismo. y yo admiro muchísimas cosas. Con el de admiración pasa lo Ah, mismo. O sea, vos decís, empezás una frase y al último le pones el énfasis porque al último te diste cuenta que tiene un signo de admiración. Entonces tenés que volver a repetirla con más énfasis. Es todo un tema la apertura de los bueno, signos, pero pero, se dejó de lado. bueno, pero ahora va a ser necesario, muy necesario, porque si no, no podés hablar con ChatGPT. ChatGPT obvia muchas de esas cosas, las sobreentiende, y eso también creo que es un problema. O sea, me parece que a la hora de que ChatGPT sepa si le está haciendo una pregunta o una afirmación, él se va a dar cuenta. Pero eso va a hacer que nosotros sigamos dejando de lado el buen uso de la gramática y la escritura. Porque si vos le escribís con un error de ortografía, ni siquiera se toma el trabajo de decirte se escribe de esta manera. Si vos le escribís zapato con S, te va a entender que quisiste poner zapato, que es el calzado, y no te va a corregir, te va a tomar como válida la palabra. Entonces vos vas a pensar que no hace falta escribir zapato con Z, que para ChatGPT no hace falta. O sea, a modo práctico no va a hacer falta. Entonces, ¿denigra un poco el idioma o no? La pregunta Sí, del año. sí, sí, es como en Europa son muy puristas los españoles con el español. Eh, acá es más, por la manera en que te expresas la gente, ya te dices, sos centroamericano lat- o argentino, chileno, te identifican. ¿Cuál es tu español? En función de la manera que te expresas. Bueno, en España también deben tener Sí, yo supongo que sí. distintos acentos y distintas palabras dentro de su propio país. Yo supongo que sí. O sea, volvemos a la lista. Sí, le pedí también a ChatGPT que me hiciera una comparación entre dos personajes del mundo cripto, que son dos personajes no controversiales ni nada, pero ese quería que fuera en parte quizá el tema principal de hoy, para también que quede registrado que este resumen o esta crónica que armó, que vamos a presentar, la armó la inteligencia artificial y que tenemos que comprender que no porque lo haya dicho la inteligencia artificial es cierto, hay que verificar si eso es verídico o no. Entonces, tampoco es cuestión de creerle todo lo que dice ChatGPT o cualquier otra. ChatGPT hablamos de eso porque es la más conocida, pero la inteligencia artificial generativa, que se llama porque vos le das una orden y te genera un resultado, no es solo ChatGPT, hay un montón. Hoy hay cientos de plataformas, incluso código fuente disponible para descargar, preentrenado ya. Vicuña se llama uno que es bastante interesante. Ya viene preentrenado y interactúa bastante bien
Lo que sí no sé, todavía no lo probé en castellano. Sé que en inglés anda bastante bien. No llega a tener resultados de ChatGPT porque no tiene los kilowatts y megawatts de entrenamiento, porque para entrenar a la inteligencia artificial se consume mucha energía también. No tiene la misma cantidad de entrenamiento que ChatGPT, pero la mayoría andan bastante bien. Se acercan, se aproximan bastante. Para, yo quiero hacer hincapié en una cosa que dijiste. Vos hiciste mucha, mucho énfasis en que una vez que ChatGPT te devuelve una consulta, vos tenés que chequear la validez de esa información. Quiere decir que cuando hace la consulta, ChatGPT se alimenta tanto de buenas noticias como de malas noticias, o fake news. No solamente de noticias, se alimenta, o Bueno, sea, se entrenó con todo. información. Se entrenó con información y nosotros sabemos que la historia la escriben los ganadores. Entonces hay un montón de información que tiene ChatGPT o los modelos de inteligencia artificial generativa que pueden tener, como le llaman ahora la palabra de moda, el sesgo, que pueden tener una tendencia o que pueden tener información no real, información falsa, información que todos creemos que es cierta. Por ejemplo, yo no hice la pregunta, pero me gustaría saber si le pregunto a ver si me puede decir quién mató a Kennedy. A ver si realmente sabe o si nos va a decir lo mismo que dicen, no sé, New York Times o los medios o Wikipedia. Entonces habría que ver cómo se alimentó, cómo se entrenó. Y lo que es importante es que, esto siempre lo recalca el mismo ChatGPT, es que este modelo genera, no copia, genera un resultado a partir de una consulta que uno le hace. Entonces, por eso es generativo. Si uno le dice, citame libros o citame autores, va a parafrasear, te va a poner entre comillas la frase y te va a poner de qué autor, de qué libro, incluso de la editorial, la versión, la edición, el año, y hasta te puede llegar a decir qué página y qué párrafo. Qué impresionante. Pero volviendo a lo que vos preguntabas recién, sí, uno no sabe qué información es cierta o no, y no sabe cómo fue entrenado ChatGPT. También yo leo noticias de muchos diarios y yo tengo una tendencia a creer más lo que yo prefiero. O sea, a mí me gusta más creer en determinadas cuestiones y esas son las noticias en las que yo me voy a enfocar y voy a terminar creyendo lo que a mí me conviene. Entonces yo, por eso desde hace un año por lo menos, me concentro más en los hechos. ¿Cuáles son los hechos? Las cosas que sucedieron, yo me baso en eso, no me baso en suposiciones, no me baso en conjeturas y analizo los hechos y en base a eso es como más o menos trato de moverme. Sí, el problema es que vos te enterás de los hechos en función de que alguien ya escribió algo y lo escribió de una determinada manera. Sí, por eso cuando leo trato de quitarle los adjetivos, porque los periodistas o los escritores de los diarios de hoy le meten adjetivos a todo. Entonces, te van incorporando un sesgo. No sé si es a propósito o involuntariamente, pero va entrando en la gente, en la mente de la gente, la tendencia del escritor hacia un lado o el otro. Hablamos de política, hablamos de fútbol, hablamos de Economía. criptomonedas, de economía, de lo que sea. Entonces, la persona que escribe, al poner adjetivos, ya dejó de informar y empezó a opinar o a conjeturar. Y eso para mí arruina el carácter informativo de una noticia. Ese ruido es porque estamos tomando mate, así que Sí. hay que acostumbrarse. Bueno, lo que yo le había pedido a ChatGPT que me prepare era una crónica de Charles Hoskinson y de Vitalik Buterin, que son los co-creadores de Ethereum, que después se separaron. Bueno, quería que me explique un poco qué pasó y qué es de la vida de cada uno, pero aclaro que nunca revisé si eso era cierto. Hasta Ok. donde yo tengo entendido, es más o menos lo que ¿Y pasó. qué te devolvió? Uy, me devolvió un montón de información. Yo acá tengo 4 hojas, bastante. Y
¿Por El qué no le título, pediste a ChatGPT que te haga un resumen? no le pedí 100 resumen palabras. porque ni siquiera leí el texto completo. Ah, bueno. Me pareció bastante interesante lo que decía a grandes rasgos. También le pregunté si sabía quién era Satoshi Nakamoto, el creador de Bitcoin, y es bastante linda la respuesta, agradable. Lo peculiar de la respuesta es que la orden que yo le di fue: escríbeme una crónica sobre Charles Hoskinson y Vitalik Buterin. Y el título es La rivalidad de dos genios, Charles Hoskinson y Vitalik Buterin. O sea, su sesgo, como le llaman, ya tiene una tendencia a hablar de que son rivales, en lugar de hablar de que son colegas, de que han sido compañeros en la creación de Ethereum. O sea, ya estamos detectando Claro, que tiene partimos de la determinado... partida ya. Sí, o sea, según el entrenamiento de ChatGPT, ellos son rivales. Claro. Entonces, esa es la imagen que generó en su cabeza este modelo y es lo que nos está transmitiendo a nosotros, la rivalidad. Entonces, como decíamos hace un rato, el escritor, que en este caso la inteligencia artificial, ya está introduciendo un sesgo. Ah, son rivales. No, fueron co-creadores de Ethereum y no sé si hay una rivalidad hoy. Sí sé que cada uno tiene su proyecto. Pero eso creo, no sé si implica, porque cada uno tenga su proyecto, que, Que haya una rivalidad. que haya una rivalidad. Habría que ver cuál es el concepto específico de rivalidad. Creo que la rivalidad, hablada como tal, es que alguien está en contra del otro y busca ganarle al otro. Yo creo que en este caso cada uno tiene su proyecto y, y busca Y capturar no la puede haber atención del una mercado. rivalidad positiva. Sí, como ser la crítica constructiva o la competencia Pero leal. ese no es el sesgo que le dio. Pareciera que no. Bueno, te escucho. Dice, fecha, 1 de junio de 2023. En el mundo de las criptomonedas, dos nombres destacan por encima del resto: Charles Hoskinson y Vitalik Buterin. Estos dos brillantes visionarios se han convertido en figuras emblemáticas en el desarrollo de tecnologías blockchain y criptomonedas. Su pasión y enfoque en la creación de soluciones innovadoras han dado forma al panorama de las criptomonedas tal como lo conocemos hoy en día. Quiero hacer una pausa ahí porque está diciendo que gracias a ellos dos tenemos un panorama cripto que es el que vemos hoy. Y no son los únicos dos, o sea, Ni fueron los primeros. ni fueron los primeros. Charles Hoskinson, continuó, un empresario y científico de la computación estadounidense, es ampliamente reconocido por su papel como cofundador de Ethereum y el fundador de Cardano. Con una formación académica sólida y una visión de largo plazo, Hoskinson ha trabajado incansablemente para llevar la tecnología blockchain a las masas. Su enfoque se centra en la creación de una plataforma de contratos inteligentes de próxima generación, que ofrece una mayor seguridad y escalabilidad. Otro paréntesis, esto según ChatGPT, no se puede asegurar que sea cierto. Seguimos. Por otro lado, tenemos a Vitalik Buterin, un programador y escritor ruso-canadiense. Buterin es el cofundador de Ethereum y ha sido una fuerza impulsora detrás de la popularización de las criptomonedas en todo el mundo. Su visión incluye la creación de una plataforma blockchain altamente versátil, capaz de ejecutar una amplia gama de aplicaciones descentralizadas. La implementación de contratos inteligentes y la capacidad de crear tokens personalizados han sido hitos clave en su camino hacia la adopción masiva. Aunque ambos comparten un origen común en Ethereum, Hoskinson y Buterin han seguido caminos divergentes. Su rivalidad ha generado una competencia sana y ha llevado a una constante innovación en el espacio de las criptomonedas. A lo largo de los años han surgido diferencias significativas en sus enfoques filosóficos y técnicos, lo que ha dado lugar a la creación de Cardano y Ethereum como dos proyectos separados. Charles Hoskinson ha llevado a cabo un esfuerzo concertado para establecer Cardano como una alternativa sólida a Ethereum. Ahí habla de alternativa. Su objetivo es construir un sistema que ofrezca una mayor escalabilidad, seguridad y sostenibilidad. Con un enfoque riguroso en la investigación académica y el desarrollo de protocolos peer review, o sea, por revisión por pares, Hoskinson ha logrado obtener el respaldo de instituciones académicas y gobiernos para su proyecto.
Cardano se ha ganado una reputación como una blockchain líder en la investigación científica y la gobernanza descentralizada. Por su parte, Vitalik Buterin ha continuado evolucionando Ethereum, llevando a cabo importantes actualizaciones y mejoras en su infraestructura. La introducción de Ethereum 2.0, con su enfoque en la escalabilidad y la eficiencia, ha sido un proyecto monumental en el que Buterin ha trabajado arduamente. Además, su compromiso con la descentralización y la apertura ha traído a una comunidad de desarrolladores y usuarios que han encontrado en Ethereum una plataforma ideal para crear y desplegar aplicaciones descentralizadas. Fenomenal, hasta ahí vamos bien. A medida que los años pasan, la rivalidad entre Hoskinson y Buterin continúa. Sus respectivos proyectos compiten por la atención de inversores, desarrolladores y usuarios. Ambos líderes han demostrado ser innovadores y han dejado una marca significativa en el mundo de las criptomonedas. Sin embargo, la competencia entre ellos ha impulsado a la industria hacia adelante y ha fomentado un ambiente de mejora constante y evolución tecnológica. En última instancia, el legado de Charles Hoskinson y Vitalik Buterin trascenderá más allá de sus proyectos individuales. Su visión y dedicación han sentado las bases para una revolución financiera y tecnológica sin precedentes. Ya sea a través de Cardano o Ethereum, su influencia perdurará en la historia de las criptomonedas, inspirando a futuros emprendedores a buscar nuevas fronteras y desafiar los límites de lo que es posible en el mundo digital. Punto final. El último párrafo es poético y eso es genial. Pura poesía. Sí, totalmente. Es como que nos ensalza. Después le pedí una biografía de ambos y bueno, explica en pocos párrafos qué hizo cada uno. Pero no me parece importante ahora. Básicamente hizo una reseña de cada uno al principio. Solo un pedacito de donde se juntan para generar algo. ¿O no está eso? A ver. Después de graduarse, Hoskinson comenzó a trabajar en el campo de las criptomonedas y se convirtió en uno de los primeros miembros del equipo de desarrollo de Bitcoin. Sin embargo, su deseo de explorar nuevas ideas y tecnologías lo llevó a unirse a Ethereum en 2013 como uno de sus cofundadores. Participó activamente en el desarrollo y la promoción de Ethereum, pero eventualmente surgieron diferencias filosóficas y técnicas, lo que llevó a su salida del proyecto en 2014. Hay cuenta que fundó IOHK en 2015, es una empresa de investigación y desarrollo enfocada en blockchain y criptomonedas. Ellos desarrollan Cardano y sacan adelante este proyecto. Y Vitalik Buterin abandonó los estudios universitarios en 2014 para enfocarse por completo en el desarrollo de Ethereum, que en algún otro momento vamos a explicar cómo nace Ethereum, que es una bastante particular anécdota de Vitalik Buterin. Sale de un problema que tuvo con un juego, así que es interesante. Su visión era crear una plataforma blockchain más versátil y flexible, capaz de soportar una amplia gama de aplicaciones descentralizadas y contratos inteligentes. O sea, Ethereum se basa más allá de transferir valor, sino de poder ejecutar aplicaciones de una manera descentralizada y con contratos inteligentes que no se pueden modificar y que nadie podría alterar, basado en lo que es la tecnología blockchain. En 2015 se lanzó la red principal de Ethereum bajo el liderazgo de Buterin. La plataforma ganó popularidad y se convirtió en uno de los proyectos más importantes y exitosos dentro del ecosistema de criptomonedas. No dice absolutamente nada más del enfoque de la creación, después pasa al desarrollo de Ethereum 2.0 y no hay mucho más en su biografía. Ok. Y después sí, le pedí una crónica y biografía de Satoshi Nakamoto, pero estaría bueno dejarla para una charla que hablemos de Bitcoin. Ok. O de economía, o de las dos. Ok. Así que, ¿qué opinas de lo que dice? Me parece... No del contenido, sino de las dos cosas. Claro. Habla. Lo importante es, primero que nada, que te puede dar un panorama para la persona que no conoce absolutamente nada del tema, de cómo fueron los orígenes, de
dos cosas muy importantes en este momento como son Ethereum y ADA y Cardano. Es fundamental tener un origen cuando vos querés. O sea, yo tengo un gran amigo que siempre me dijo, vos tenés que leer el documento, ¿cómo se llama? El white paper. El white paper de la criptomoneda para saber realmente qué es su propósito. Pero ahí no te habla sobre lo que llevó a esa criptomoneda. Y acá creo que está la otra parte que te falta para saber. Es como que vos agarrás leyendo esto, más el white paper, tenés una mejor información de qué es Ethereum. Sí, el white paper de Bitcoin, por ejemplo, sí explica por qué lo crearon. O sea, Satoshi Nakamoto, el seudónimo de la persona o del grupo de personas que crearon Bitcoin, explica por qué la necesidad de crear Bitcoin, de crear un sistema descentralizado de transferencia de valor, y después explica la parte técnica, pero no ahonda en la parte técnica, porque hay otro documento que sí explora las fórmulas y muchas otras cosas más que escapan a mi conocimiento. El white paper sí es comprensible. No he leído el white paper de Ethereum y la documentación de Cardano es sumamente extensa, tiene muchísimo desarrollo académico y yo solamente he leído un pequeño resumen. Pero esto sí te da con una pequeña tendencia, ¿sí? No te va a decir que inviertas, no te va a decir que no inviertas, pero sí tiene una tendencia, ya vimos, habla de rivalidad. Nunca comenzó, o sea, hubiera estado bueno quizá que los presente como los co-creadores de proyectos. Claro, así como Steve Jobs empezó en un garage con su socio y llegaron a lo que llegaron. Sí, si vos decís, haceme una crónica, habría que preguntarle, haceme una crónica de Steve Jobs y Bill Gates, no sé si va a ponerlos como rivales. Tampoco sé si son rivales. Quizá Linus Torvalds podría ser rival de Bill Gates. De Nvidia sabemos que es. Bueno, Linus Torvalds está bastante enojado, siempre estuvo bastante enojado con la gente de Nvidia, pero ese es otro tema. El que quiera puede investigar sobre eso. Google y ChatGPT son amigos en ese caso. Así que eso es lo que generó. Me pareció interesante hacer que el primer podcast sea con una demostración de lo que puede hacer la inteligencia artificial, en este caso ChatGPT. Sí, pero además me parece sumamente interesante que estamos usando la inteligencia artificial de manera práctica para algo con un objetivo determinado. Y creo que eso va a ser una mecánica común en nosotros. Ya no duermo. Ya estoy muy cansado. Estás muy cansado. Sí. Yo justo que te iba a preguntar lo más interesante. ¿Qué? ¿Cómo sabes que estás hablando con una persona y no con una inteligencia artificial? Ahora, en este momento sí lo estás viendo. Yo creo. A tu interlocutor. Pero, ¿qué pasa Sí, si dentro tenemos de muy poco videoconferencia? tiempo, no sé. Ayer en Apple presentaron Sí, esa cosa increíble, los anteojos. los anteojos de realidad aumentada, que salen la friolera de $3.499, 3.500 para redondear. No sé, no he visto la presentación, no he visto el video, solamente vi el precio y ya me tuve que tomar la presión varias veces. No entiendo por qué semejante valor. Habría Porque el ver. primero, pues. Sí. Esperar el próximo va a costar. Ese va a pasar a costar menos. Claro, cuando salga el tercero no vamos a comprar el primero. No, pues. Segundo, Francia. Siempre. Bueno, si no das más, a mí me parece importante establecer quizás alguna especie de parámetro o de alerta para saber si yo estoy interactuando con una inteligencia artificial. El otro día entré a una plataforma en la que quería hacer una consulta, chatea con nosotros, me decía el link. Pongo clic en el enlace, se abre una ventana de chat, le hago una pregunta, como
ser humano típico y me dice que la pregunta no la entendía porque no estaba en su lista de temas. Me ofreció 8 botones para que yo haga clic. O sea que en realidad estaba hablando con un asistente virtual, que no sé si está apoyado por una inteligencia artificial, pero a eso tendemos. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros estamos dispuestos a aceptar que nuestro interlocutor sea una inteligencia artificial cuando realmente queremos hablar con un humano? ¿Y en qué momento nosotros podemos decir, no, mejor que me lo resuelva la inteligencia artificial porque el humano puede tener mala gana, puede no atenderte, Mira, puede tener con su el tiempo tendencia? vamos a preferir hablar con una inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial te va a atender bien las 24 horas, los 365 días. No va a tener mal humor, no va a tener... No se va a no, enfermar, no te va a no, hacer un paro. pero Se le va a además, caer el servidor de vez en cuando. sí, se le va a caer, pero yo creo que no va a tener el... Nosotros los humanos tenemos cierta tendencia sobre ciertos temas. Si yo soy, qué sé yo, De un- agnóstico, y si alguien se identifica que la iglesia tanto, capaz que ya se predispuso a Sí, atenderlo de otra forma. seguramente. Entonces, creo que la inteligencia artificial no tiene eso. Ojo, no ahora, Queremos creemos. creer que es así. Con el tiempo ya veo que la hacemos tan humana que... Bueno, pero tiene su sesgo y también tiene sus falencias. El otro día me comentaba una persona que quería descargar, no sé si música o libros. Entonces preguntó a ChatGPT, ¿a qué páginas puedo entrar para descargar, suponete, libros electrónicos en PDF? Entonces ChatGPT le dijo que por cuestiones de derecho de autor, de no sé qué, de la ley, etcétera, etcétera, no he leído yo, pero le dijo que básicamente que no debía entrar a esos sitios y que se cuide de entrar a esos sitios. Entonces le dijo, ¿y a qué sitios no debería entrar? Y ChatGPT le tiró una lista de todos los sitios de piratería a los que no debería entrar. Pero ¿qué hizo la persona? Le hizo la psicología inversa, ponele, y obtuvo lo que quería. Entonces también hay que saber que se puede trampear. No sé si es argentina la persona que hizo la trampa, pero bueno, podemos deducir que sí. Así que es interesante el tema para mí de ver si nosotros vamos a preferir hablar con una inteligencia artificial y vamos a preferir que ciertas tareas sean hechas por una inteligencia artificial. eh, la inteligencia artificial le va a quitar el trabajo a la gente y eso es parte de la conferencia a la que estuve presente en mayo en Buenos Aires, en el planetario Galileo Galilei. Bastante interesante lo que se habló. Me pareció una conferencia completa que abordó muchos temas. Fue más allá de la parte técnica, que en realidad no habló nada de la parte técnica, no explicó el modelo de entrenamiento, no explicó fórmulas, nada. Sí habló de educación, habló de docencia, habló de trabajo, habló de ética. ¿Qué fue lo que más te impactó? El planetario. El planetario es fenomenal, nunca había estado ahí. Y el proyector del planetario es una pieza tecnológica increíble. Fuera de eso, de la charla, que se puede acceder en la página 8dia.ar, donde está el video que dura un poco más de 5 horas, se habló de ética, que es bastante interesante lo de la ética, competencia leal, o ventaja desleal también le podríamos llamar, esto de lo que se estila ahora, que alguien le pide un trabajo a una persona y esa persona da un ejemplo donde a distintos alumnos en una clase se le pide que hagan un ensayo, una monografía. Y hay unos que se toman el trabajo de hacerlo y otros que lo hacen con ChatGPT. La diferencia, o sea, lo que se llama ventaja desleal ahí es que los que lo hicieron a mano no sabían que existía lo otro. Entonces lo importante acá quizá es saber que se difunda que existe y que se difunda qué es lo que se puede hacer. Tuve la oportunidad de hablar con David Orban, donde él habló de la neutralidad de la red y habló de cómo la inteligencia artificial y cómo la explosión que tuvo
va a hacer que la adopción sea de miles de millones de personas y que, o sea, que todas estas personas van a tener acceso a utilizarla, cosa que no sucedía hace 20 años o 30 años con Internet y con los teléfonos móviles. Hoy, básicamente, cualquier persona tiene acceso a un smartphone, Internet y por ende a este tipo de plataformas y de tecnología. Así que eso es una de las cosas, es un concepto, neutralidad de la red, es un concepto que nunca había escuchado y que me pareció sumamente interesante. Otra cosa bastante importante fue para mí lo de la docencia, porque en universidades de Italia, de Canadá y de Estados Unidos se restringió la utilización de la inteligencia artificial, porque habla justamente de esto, que la gente se hace más vaga y que ya no quiere escribir y que prefiere que la inteligencia artificial haga el trabajo. Me parece que el problema está, y que lo hemos visto en la pandemia, el problema está en cómo estamos enseñando, en lugar de concentrarse en cambiar esa forma, se concentra en restringir lo que no se acomoda a la forma dinosauria a la que estamos siendo educados todavía. Tenemos el mismo formato de hace 200 años de educación. Totalmente. ¿Sabes cómo lo veo yo? Como en la matemática. De golpe salió la calculadora. Entonces la gente decía, no, yo no confío en la calculadora, yo lo tengo que hacer. Yo tengo que hacer la multiplicación, yo tengo que hacer los cálculos. Después con el tiempo, claro, después con el tiempo, ¿qué pasó? Salieron las hojas de cálculo y se empezó a pensar de otra forma el cálculo. No solo para la estructura de las casas y todo eso, pero el pasar del papel a la parte de que la computadora haga el cálculo llevó mucho tiempo. El problema es que hubo una camada que vino atrás que directamente entró con la hoja de cálculo. Entonces la hoja de cálculo, vos pusiste mal un número y te dice que 2 más 2 es 14 y los tipos están contentos. Sí. Entonces, vos a la hoja de cálculo la tenés que verificar de alguna forma. También. Entonces, al principio se dijo, en la escuela no hay que usar calculadora. ¿Qué pasó? Cuando no había calculadora, enseñar logaritmos. ¿Cuánto tiempo te llevaba? Hubieron manifestaciones de profesores en contra de la calculadora. En Estados Unidos. Por supuesto que sí. Escúchame, yo soy tan viejo que cuando yo iba a segundo año de la técnica, yo usaba regla de cálculo. Sí, la conozco. Entonces, la diferencia de ahí hasta ahora es muy grande. Pero yo me acuerdo cuando salieron las primeras computadoras, las calculadoras Casio FX 120, es la que usábamos en la técnica. Sí. Entonces, hay algunos profes que decían, ¿cuánto da? Y se fijaban en el libro, a ver en la tabla, a ver si era verdad. En la tabla yo creo, claro. Entonces yo creo que está pasando lo mismo. Tenemos ante nosotros una herramienta impresionante. La calculadora. O ChatGPT. La inteligencia artificial. Sí, la tecnología. Todo. Entonces, claro, los profes dicen, ¿y ahora qué hago? Si vos te pones a pensar, Santiago, vos te lees un libro así. Así, inmenso. ¿Para qué? Para que todo eso te deje. Vos cuando terminás de leer un libro, te estoy hablando de preparar una materia. En realidad lees un montón de información para sacar un concepto, clarificar un concepto, profundizar un tema. Pero si ya la inteligencia artificial te devuelve algo más concreto que tener que buscar en 5 capítulos que te llevan 3 horas, te da la frase, te permite estudiar mucho más. Entonces yo creo que la profundidad del conocimiento tiene que ser diferente, porque ahora tengo una herramienta que me ayuda a profundizar más en el conocimiento. Bueno, en esta conferencia, uno de los opositores habló justamente de eso, de que como docente, yo puedo tener, si yo soy docente, puedo tener 30 alumnos y esos 30 alumnos tienen
cada uno su forma de entender las cosas, cada uno de esos alumnos podría tener o podría ser asistido por una inteligencia artificial que le convierta a su modo de comprensión lo que yo le estoy dando, lo que yo le estoy exponiendo. Entonces, es lo que vos estás diciendo, quizá, explícamelo con mis palabras, le diría el alumno X a su asistente de inteligencia artificial. Entonces, sí, la educación, en ese caso la docencia, estaría asistida por la inteligencia artificial. Y eso es súper importante de comprender. Por eso yo repito que no hay que tenerle miedo, hay que entender cómo funciona, hay que investigarla, hay que abrazarla, darle unas palmaditas en la espalda y utilizarla. Tenerle miedo es lo mismo que fue tenerle miedo a la calculadora en una época. Hay una anécdota con respecto a las planillas de cálculo, que hubo una época en la que un chip de Intel salió con un defecto. No sé si te acordás. Creo que fue un Pentium 3 o un Pentium 2, no me acuerdo. Y el defecto era que calculaba mal. Entonces... Pero a partir de un determinado decimal... Sí, había un problema con la división, creo que era. Entonces en la calculadora vos le... No me acuerdo si era así, ponele que le decía que te divida 6 sobre 2 y te tiraba 2,99 periódicos en vez de 3. Por decirlo, no me acuerdo el defecto, pero esos decimales en los cómputos y en los CAD, en todo lo que es arquitectura asistida por computadora, se presentaron bastantes errores. Y era por una falla en el chip. O sea, y hay calculadoras, yo he visto calculadoras chinas muy berretas que fallaban, determinados cálculos fallaban. O sea, no sé qué pasó en esa época, pero hubo una tanda de calculadoras que vinieron con el cerebro, le llamaba yo, eso era un chip redondo, como si fuera una gota de silicio, con un montón de patas. Parece que venía un lote fallado y aquí hemos visto, yo he visto y manejado una calculadora de mesa que tenía ese error. Calculaba mal, no me acuerdo si era división o resta, pero en un cálculo simple cometía errores. También era una calculadora de 5 pesos. 5 pesos literalmente en esa época. No sé cuánto será ahora. Y compraba 100 litros de nafta. Es gracioso pero triste a la vez. Mira, en la docencia, ¿sabes cuál es el problema más grave? Que el docente se siente indefenso a la hora de evaluar. Y yo creo que ahí es donde hay que cambiar el chip. La inteligencia artificial puede ayudar a evaluar. Pero la evaluación debe ser diferente. Claro, ese es el tema. Vos no podés evaluarlo al chico de la misma manera que lo evaluaron a Belgrano. Tampoco está mal. Y tampoco podés aplicar multiple choice a todas las materias y a todos los Por conceptos. supuesto que no. Hay cosas que sí y hay cosas que no. Entonces, esa diferencia exige una transformación muy profunda. Va a llevar tiempo. Pero cuando ello ocurra, el beneficiado va a ser el alumno. En la pandemia se seguía a través de Zoom tomando las mismas pruebas que si fueran presenciales. Eso es aberrante. Nadie se sentó y ahí pensó, no, esto no podemos evaluarlo así. Tengo que darle un problema diferente, que el chico me demuestre que realmente entendió el tema. Sí, yo me acuerdo de la frase que todos repetían. La pandemia llegó para quedarse, o el coronavirus llegó para quedarse, el trabajo en casa llegó para quedarse, todo llegó para quedarse. Sin embargo, nada o poco se adaptó al respecto. O sea, hubo mucha gente que sí prefirió el work from home, el trabajo en casa, y muchas empresas a las que les conviene el trabajo en casa porque les quita costos fijos de infraestructura. Y sí se han adaptado bien las empresas, pero en el caso de la educación, creo que no hemos tenido, por lo menos hasta donde yo he visto, no hemos tenido un avance, se sigue haciendo lo mismo. Es más, igual. A mí me llegaban por WhatsApp las tareas, y las tareas eran, la maestra había escrito en una hoja de puño y letra lo que tenía que hacer el alumno y le sacaba una foto que a veces estaba mal iluminada, que a veces salía borrosa, chueca o girada a 90 grados,
la tarea. Entonces nosotros teníamos que darle a nuestros hijos que escriban eso, cuando se podía hacer de otra forma. A ver, todos tenemos una computadora, creo yo, y si no, igual hay manera de conseguirla. Pero la facilidad o la mecánica, el hábito, ya tan enraizado en la gente de no querer cambiarlo, tener miedo, no No, poder. es impresionante. No sé cuál es la palabra, no sé si es no querer, no poder, no saber que se puede, no creer que se deba. No sé cuál de todas Es esas una cosas. combinación de todas. Estamos en el horno. Yo creo, mira, si hubiera existido ChatGPT en la pandemia y le hubiéramos pedido que haga esto mismo de cómo tengo que iniciar un curso virtual, yo creo que la primera parte acá, donde dice introducción, diría capacitar a la persona que va a tomar el curso sobre qué es un archivo, cómo se sube un archivo, qué es una foto, cómo tiene que estar iluminada. O sea, mande una foto de su tarea. Entonces vos cuando recibís esa foto, Dios mío, está mal iluminada, la tenés que dar vuelta. Está en un formato que tenés que hacer magia para poder abrirlo. Eso está mal. No hubo una preparación previa. Sí, una normalización. Claro, había que normalizar qué significa foto, archivo, tarea. O sea, lo mínimo para que todos entendamos de qué estamos hablando. Entonces, creo que si hubiera estos ChatGPT en ese momento, hubiéramos tenido más éxito con los chicos que fueron de pandemia que lo que hemos tenido. Hay profes que jamás en su vida se habían sentado a una computadora a dar una clase. Nunca. Vos sabés lo que es verte obligado a hablar por un micrófono, a estar frente a una cámara, a hablar. Sí, en tu casa, Sí, con ruido pero de escúchame, fondo. yo la escuchaba a mi señora dando clase a 180 alumnos, pero vos te crees que eran todo plum. Nadie estaba ahí, nadie prendía la cámara. Claro. Entonces ella hablaba y preguntaba, ¿entendieron? Uno o dos contestaban. Decían. Entonces, no había interacción. No era posible la interacción. No, porque me parece que ahí quizá el error era pensar que se podía tener una clase de ese tipo con interacción. Capaz que quizás se tendría que haber hecho un video, quizás se tendría que ¿Sabés haber cómo? hecho un Yo les short, un dije, reel, un yo podcast. sugerí cómo hacer eso. Yo le dije a la rectora, lo que se tiene que hacer es lo siguiente. El profesor tiene que hacer un video explicando el tema, presentarlo. A la clase, los chicos ya tienen que haber visto el video. Entonces es diferente. Vos le preguntás, ¿qué no entendieron? ¿Por qué no entendieron? ¿Qué? ¿Cómo se hace esto? ¿Qué es lo que no entendiste del desarrollo este? Sí, incluso la mayoría de esas preguntas ya podrían estar embebidas en los comentarios del video. O sea, básicamente la presentación podría ser, vamos a leer y responder las preguntas que se hicieron en los comentarios. Efectivamente. Si la gente no quiere interactuar. Efectivamente. Entonces, eso hubiera sido distinto. Vos no podés poner el profesor. ¿Cómo hacía? Vos lo veías. Pobre gente, ¿no? Se dio maña. Explicando en el pizarrón. Era un pizarrón mal iluminado. Sí, he visto. Sin lo mínimo para dar clase virtual. O sea, los profes hicieron un esfuerzo inmenso. Sí, porque era lo único Era lo que había. lo que tenían como herramienta y como conocimiento y experiencia. Hubieron otros profesores que sí hicieron maravillas, pero son contados con estos dedos. Sí, porque hay gente que ya quería enseñar de otra forma y ya se venía preparando. Pero hay otra gente que siempre se resistió a eso y no querían saber nada. Sí, o nunca tuvieron la oportunidad de hacerlo ni la necesidad. Creo que fue la necesidad. Si hubieran tenido la necesidad o hubieran visto la cercanía que te da el... O sea, en la virtualidad no todo es malo. Hay cosas que son buenas.
vos tenés un contacto con el chico diferente. El chico se siente desinhibido porque está en su casa. No es lo mismo que está en la clase. Está de No local, está, digamos. no está al lado del compañero jodiendo. Está solo sentado. Estará jugando a otra cosa. Puede Sí, ocurrir pero está cualquier en su cosa. ambiente, en su Pero está en entorno. su Es más cómodo, más Y él confortable. se siente diferente. Él te hablaba diferente. Y vos te dabas cuenta. No supimos aprovechar eso. O sea, creo que el más grave de los conceptos en la educación es el alumno se tiene que adaptar al profesor. No es así. Vos le estás enseñando al alumno y tenés que vos llegar al alumno y tenés que ver cómo haces para que a ese chico le entre ese conocimiento. Bueno, eso es una frase que yo me guardé en la cabeza que dijo Sadhguru. Él dijo, lo que funciona para una persona, se lo queremos aplicar a todas las personas. Y a eso le llamamos educación. Entonces, no todos entendemos lo mismo. No. Por eso me quedó muy grabado lo de la conferencia cuando el tipo, que el expositor decía que cada uno de los alumnos, e incluso el docente, podían tener un asistente que les ayude a entender qué era lo que había querido decir el profesor. Eso me parece impresionante. Yo no lo había, no me lo había imaginado hasta que esa persona lo dijo. Y es un cambio de paradigma con respecto a lo que es la educación, la docencia. Porque al fin y al cabo quizá la educación siga siendo lo mismo, pero el impartir clase y lograr que el alumno comprenda es bastante difícil. Hay una estadística en Argentina, creo que es un 30 o un 35% de los alumnos comprenden lo que leen. Vos me comentabas que en Francia era similar. Entonces, ¿qué sentido tiene todo lo que se les da a los alumnos si solamente el 30% lo entiende? Y de ese 30% hay que ver si entendieron todo lo que leyeron. O sea, qué porción de la materia han comprendido completamente y qué no. Entonces, es como el chiste de Mafalda. Los diarios mienten la mitad de lo que dicen, y si a eso lo sumamos que no dicen la mitad de lo que pasa, resulta que los diarios no existen. Es una ecuación negativa, Sí, una suma de variables negativas. sí. Yo creo que el fracaso más grande de la educación es que le quiere enseñar al chico cosas que no necesita. Bueno, tuve ese problema hace unos días, porque mi hija me dice, papá, ¿qué es análisis sintáctico de oraciones? Entonces yo le digo, ¿sintáctico o semántico? Sin saber cuál era cuál. O sea, se lo dije como para sacarme la pregunta de encima. Entonces me dice, no, sintáctico. Bueno, a ver, veamos. Análisis sintáctico de oraciones. Y el análisis sintáctico de oraciones básicamente desmenuza toda la oración y le da un... no me sale la palabra ahora, pero le da un comportamiento o una característica especial a cada palabra. Entonces, si vos decís el veloz murciélago hindú, cumple una función, veloz cumple otra función, murciélago tiene otra función, entonces te lleva más tiempo el análisis que la comprensión. ¿Qué hacía el veloz murciélago hindú? No me importa saber qué significa cada palabra, qué función cumple cada palabra. Estamos hablando de séptimo grado. Estamos hablando de una persona que no tiene instrucción en literatura todavía. Estoy hablando de mi hija. O sea, no es una persona que se dedique a la literatura, a escribir, a la poesía. Me parece mucho más interesante, mucho más inteligente quizá, aprovechar a esa persona a enseñarle a que entienda lo que está leyendo y no a desmenuzar una oración que lo va a hacer solamente para cumplir con la cátedra. O sea, yo he realizado el análisis sintáctico de oraciones y el semántico en la primaria. Soy profesional universitario y jamás he vuelto a utilizar el análisis sintáctico de oraciones y no lo he necesitado. No lo he vuelto a utilizar y no lo he necesitado y hoy ni me acuerdo de cómo es. Objeto directo, objeto indirecto, complemento circunstancial del lugar, modificadores.
no me interesa, realmente a mí no me interesa. Entonces digo, ¿hace falta darle ese tipo de contenidos a los chicos? ¿O hace falta quizá orientarlos hacia respeto, cortesía, buenos modales, ética, alimentación, Sí, pero ejercicio? está bien, pero aparte, uy, acá se planteó un tema grave. Haceme acordar de que esto que acabas de decir. Estoy en el Ejercicio. análisis. Estoy en análisis Dije un sintáctico. chasco. Sí, en el tema del análisis sintáctico. Es como que en un ejercicio de matemática vos tenés que saber las propiedades. Si no conoces las propiedades y no sabes las tablas, está frito. Yo creo que el análisis sintáctico en lengua debe ser eso, la base. Ahora, lo Bueno, segundo. te voy a hacer una pausa ahí. Vos estás aprendiendo francés. Uy, Oui. ¿Y cuál fue tu queja el otro día al respecto de eso? Que te enseñan toda la gramática, todo el idioma, pero no te enseñan a comunicarte. Si vos querés pedir 1 kilo de pan, no te sirve saberte los 13 tiempos verbales. Pero con el... Ahora me entero de que hay una premisa en el inglés que dice que vos no tenés que ahondar en la gramática hasta que no manejes 2000 palabras. Sumamente interesante. Y lo podés llevar a cualquier idioma. Entonces, es de lo que yo me quejaba. Yo entiendo cómo tengo que armar la oración, pero cuando la voy a armar no tengo, no Palabras. sé qué palabras poner en medio. En cambio, hay métodos de enseñanza de los idiomas donde hacen mucho hincapié en la gramática, donde deberían dedicar a lo mejor 2 años a volverte loco a palabras, a agarrarlas y asociarlas por terminación, por familias, qué sé yo, algo que te enriquezca. Patrones se repiten en los idiomas. Claro. Es importantísimo porque si vos aprendiste que se acentúa o se conjuga de determinada forma este conjunto de palabras, ya sabes que al resto, salvo algunas excepciones, lo podés conjugar de la misma manera. Sí. Reglas y patrones. Ahora, la segunda parte, ética, bla, 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 que dijiste. 36 años enseñé. Y durante los 36 años yo le dije a los chicos, está mal aplicado el término educación. Ustedes no vienen a que yo los eduque. Ustedes tienen que venir a educar en su casa. La educación se da en la casa. Yo no tengo por qué tratar con un maleducado y corregirlo. Yo vengo a enseñarle. Y el enseñarle es a expresarse, a cómo canalizar este conocimiento. Yo le vengo a enseñar. Educar. La educación es en la casa. Eso es lo que yo creo. Sí, Y te lo digo como profe. hay cosas que sí deben venir de la Claro, casa, hay un montón. pero Me pasó a hablar con los padres. Los padres me decían, pero ¿cómo usted permite que le falten el respeto? ¿O por qué no le corrige? Digo, señora, eso se lo tiene que enseñar usted. ¿Quién le dijo que yo vengo acá a enseñar educación? Yo enseño matemáticas. Si yo tengo que, aparte de enseñar matemáticas, todo lo que usted me dice, no me alcanza el tiempo. La educación es de la casa y a vos te enseñaron igual. Vos nunca faltaste el respeto en la escuela, te aseguro. Y si lo faltaste fue bueno, una excepción, pero vos no eras un faltador de respeto serial, que vos los tenés, te querés matar cuando tenés un alumno así. Porque él sabe qué va a hacer para faltarte el respeto. sí sabe dónde te va a apretar para... Claro. Y que encima, me lo dijeron alumnos, su función acá es educarme. No estás loquito, le dije. No, porque si vos le decís algo que está fuera del lugar hoy... Sí, ahí nomás, te graban. Gracias a Dios ya no estoy en la educación. Gracias a Dios. Bueno, sí. Bueno, demos por finalizado, entonces cortamos y después le damos el cierre. Gracias, Merci beaucoup. compañero. Ambrosio. Nos veremos en la próxima. Ay, no,